Una de las ideas o preguntas que se nos viene a la cabeza cuando tenemos toda nuestra vivienda ya con muros, ya con losas, ya con pisos, ya con algunas instalaciones o lo que comúnmente llamamos obra negra, es cómo puedo diseñar mis interiores o cómo o qué es el diseño de interiores. Y para ello, pues es muy importante compartir contigo desde la perspectiva, el diseño de interiores es el arte de planificar y llevar a cabo el diseño para el interior de una habitación, un hogar, un edificio público, cualquier espacio que tenga un interior. Desde una, como lo decíamos, cocina, sala, comedor. Cada uno de estos espacios, una tienda, un local comercial, un restaurante, una barbería, una discoteca, hasta un baño, por ejemplo. El diseño interior engloba, pero es una especialidad de la arquitectura. Y aunado a esa especialidad, por ejemplo, en casas, viene siendo diseño de interiores residenciales o de casa habitación. Pero para locales comerciales es diseño de interiores comerciales. Y así sucesivamente para cada clasificación de interiores o espacios arquitectónicos. Y para ello, pues te traigo una pequeña guía el día de hoy que está titulada como 7 guías de diseño de interiores a seguir. Estoy seguro que te será muy útil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, constructores, arquitectos, ingenieros y todas las áreas relacionadas a la arquitectura. El día de hoy pues te comparto este tema súper interesante y uno de los primeros tips o reglas que debes de seguir en tu diseño de interiores es mezclar las texturas. ¿A qué se refiere con mezclar las texturas? En un espacio interior, en este caso o ejemplo, es una recámara. Muchas veces en una recámara tenemos muy pocos acabados o ubicamos o colocamos muy pocos acabados. ¿A qué me refiero? En los muros, en el plafón, ponemos un acabado de color blanco, que viene siendo un acabado de fina, que es un poco mínimamente rugoso y eso lo aplicamos para todo el espacio interior. Al decir mezcle las texturas, nos referimos a que usemos, supongamos en la cabecera de la cama, yo te recomiendo tener como aquí lo muestra, aunque sea del mismo color, la textura, aquí tenemos una textura en forma de líneas, es un ejemplo claro. También podemos ayudarnos de texturas fuertes, como aquí lo tenemos en la cabecera, un pequeño cuadro, el cual tiene una bonita pintura, lo cual resalta esta zona del interior de la recámara. Ese es un claro ejemplo, pero también debemos de tener muy en cuenta de no saturar de muchos elementos el espacio interior, ya que eso como cualquier cosa que podamos imaginarnos va a saturar y ya no va a haber una jerarquía, el cual en qué elemento notamos más y cuál elemento notamos menos. Debe ser algo estético y funcional. Principalmente, algo que muchos tienen como un tabú en el diseño de interiores es que los interiores pues solamente deben de cumplir con la parte estética. Y algo que yo te quiero decir hoy es que debe de ser útil, bello y funcional. Bello es que sea estético, que se vea bien las apariencias. Útil, que sea algo que realmente sea necesario invertir, como una lámpara que tenga una textura diferente, el- la sobrecama, el cuadro, los acabados de madera, y funcional, que realmente, por ejemplo, las cómodas de madera, pues las llegues a utilizar de una manera correcta o que te sean de gran ayuda. A eso se refiere. Puedes mezclar elementos como la seda, el terciopelo, el yute, ratán, etcétera. Son algunas ideas, pero más allá de eso existen muchísimas texturas que podrás utilizar. Pero eso es algo importante que debes tomar en cuenta. Otro de la segunda regla que te recomiendo seguir es mezclar las formas. Regularmente
Los interiores nosotros pues las hacemos como un espacio muy de primera o de entrada en una recámara, por ejemplo. El interior ya es rectangular o cuadrado, es decir, pues todos sus ángulos son de 90 grados. Pues de entrada ya tenemos mucho, ya tenemos una base cuadrada. Aquí debemos experimentar o inducir formas curvas, como aquí lo muestra un pequeño, un pequeño espacio en donde te puedas acostar. Las lámparas son circulares. También las ventanas regularmente son cuadradas, pero pueden ser triangulares, circulares, etcétera. Objetos y aspectos de otra manera. Los patrones orgánicos, por ejemplo, mm, añadir en un muro o usar muebles que sean redondos, son pequeños ejemplos. Desde las puertas también puede ser de la misma manera, los acabados, pero que tu espacio tenga un equilibrio, que no solo todo sea monótono, va a generar el que sea solamente cuadrado todo. También puedes usar formas triangulares, hexagonales, como lo decía, y, y representarlo en diferentes maneras u objetos del interior. Ese es un tip muy importante que muy pocas veces experimentamos, que es algo que te recomiendo hacer. Regla número 3 es juegue con la iluminación. La luz natural es prioridad antes de la artificial. La luz natural es el más valioso elemento que tenemos en un interior, porque la luz natural puede generar desde el estado de ánimo más positivo hasta una calidad de trabajo o productividad mucho más eficiente que un espacio totalmente oscuro, pero también es necesario saber utilizar la iluminación. Por ejemplo, en un cuarto de estudio, si tenemos luz natural, como lo decía el Ricardo Legorreta, en una oficina en donde hay luz natural y los empleados se sienten más felices, y en donde no lo hay, los empleados renuncian más rápido. Y eso es algo importante, que te das cuenta que va más allá de simplemente ubicar una ventana. Todo eso es una planeación. Una buena mezcla de luces ambiente pueden generar un espacio interior agradable. Un tip también que te comparto es que ilumines mucho por linternillas, que es una iluminación indirecta y pues que no, que evita distraerte, que su función solo va a ser iluminar. Y si logras hacerlo de buena manera, vas a tener un bonito juego de luces. Ver para qué ocupas la iluminación. Ese también es un punto importante que deberás de tomar en cuenta. La iluminación, pues, va a ser iluminación natural y complemento iluminación artificial. Y debes de diseñar la iluminación. No hagas solamente lo de ubicar un foco en el centro, sino diseñar la iluminación. Por ejemplo, en un cuarto de estudio, pues necesitamos una luz de ambiente que sea céntrica o también te genere puntos. Y posteriormente necesitamos una iluminación a detalle que va a ser regularmente una tira LED bajo los muebles del escritorio donde estés ocupando la compu. También te va a ayudar muchísimo. Y el, la cuarta regla que debemos, que es recomendable seguir, es tener un punto de anclaje. Es decir, un punto de anclaje es como un punto base. En este caso, el ejemplo es de la sala. Este punto va a ser como el énfasis del espacio interior, lo cual pues va a generar una jerarquía del espacio interior. Y posteriormente pues elegimos otros muebles, por ejemplo el usar un mueble de un color muy intenso a comparación de un espacio muy claro, también puede ayudarte en este proceso. Y otra regla que es la regla número número 5 es que el tamaño se importa.
¿A qué se refiere con el tamaño si importa? Es que el tamaño de muebles es importante de los interiores. Supongamos que tú tienes un espacio muy grande, pues se te recomienda tener, de acuerdo a los usuarios también que cumplan una necesidad, tener un ejemplo, muebles más amplios o muebles más grandes de lo común. Muebles curvos, muebles que abarcan más espacio, respondiendo a una necesidad. Pero, por ejemplo, sería incongruente que tú en un espacio interior de 4x4 añadas muebles grandísimos para 6 7 8 personas o un sofá, lo cual pues en el mismo espacio no pueda caber. Y por el contrario, en un espacio muy pequeño, un es- pongas un mueble o un espacio muy grande, pongas un mueble muy pequeño. Todo responde a una necesidad y la necesidad principal a resolver es el usuario. La regla número 6 que te comparto es honrar los espacios negativos. Es decir, no es necesario decorar cada rincón de la habitación. Basta con usar los espacios negativos con colores ausentes o apagados. Aquí tenemos un espacio de un mismo color, pero cual tenemos patrones de diseño, los cuales destacan el interior y lo hacen más agradable. Aunque sea el mismo color, utilizamos el volumen 3D, diferentes texturas, usamos colores muy suaves o colores neutros, los cuales pues van a ayudar al interior. Usar espacios negativos que también pues te sean de utilidad. Y la regla número 7 es crear un efecto de wow. Es decir, un cuadro o un mueble que llama la atención de los espectadores. Eso regularmente viene siendo una escultura que tienes en la entrada. Viene siendo un cuadro, por ejemplo, en el recibidor de la Virgen de Guadalupe para los católicos. Y pues así puedes crear énfasis en tu interior. Por ejemplo, otro ejemplo que puede ser pues un árbol en un patio que tengas que te reciba. Eso también daría un efecto de wow. Y aparte de eso, no solamente es estético, te va a ayudar a tener un espacio más agradable, te va a ayudar a crear un espacio de confort, un espacio que sea mejor o te haga sentir mejor. Es dar énfasis a tus objetos. Aquí se muestra pues es por ejemplo el espejo. Y pues estos son algunos ejemplos que yo te recomiendo, pero siempre debes, algo también como un tip último que te quiero compartir, es que escuches o veas muchos ejemplos de cómo en distintos interiores se resolvieron problemas y los cuales absorbas tú y los adaptes y mejores en tu interior. ¿Qué mejor consejo que te puedo dar es aprender sobre los conocimientos de alguien que ya ha experimentado? Y como siempre te invito a suscribirte o compartir el contenido y sobre todo pues comentar o compartir algún comentario que quieras. Nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.